¿Cómo están amigos? Mi nombre es Guillermo y les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy seguimos en Inglaterra y nos vamos más atrás en el tiempo, más precisamente a 1982, para hablar de uno de los discos más importantes, uno de los álbumes más influyentes y además uno de los mejores trabajos de inicios de los 80, que es Screaming for Vengeance de Judas Priest. Bienvenidos. Judas Priest es una banda británica de heavy metal fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Su alineación inicial estuvo liderada por el vocalista Al Atkins. Más tarde, a mediados de 1970, Atkins se unió con KK Downing, Ian Hill y Sean Ellis, provenientes del grupo Freight, que se considera como la primera alineación oficial de la agrupación. Tras algunos años donde no consiguieron apoyo discográfico y luego de algunos cambios en la formación, debutaron con el álbum Rock-a-Rolla en 1974, con Glenn Tipton como guitarrista y con Rob Halford y John Hinch en reemplazo de Atkins y Ellis respectivamente. 2 años después, en 1976, lanzaron un grandioso álbum llamado Sad Wings of Destiny. En 1977 editarían Sin After Sin. Luego vinieron en 1978 Stained Glass y Killing Machine. Así llegarían a 1980, en el que editarían uno de los álbumes más importantes de la historia y que junto a otros de ese año dieron origen al heavy metal como concepto, llamado British Steel. Un año después, en 1981, dejaría un sabor agridulce, ya que por presiones de la discográfica editarían el álbum titulado Point of Entry, un álbum con una tendencia más comercial y con canciones bastante diluidas con respecto a su colosal predecesor. De esta forma llegarían al año 1982, en el que editarían el disco que nos convoca. La formación para este álbum fue la siguiente: Rob Halford en la voz, las guitarras gemelas que estaban conformadas por Glenn Tipton y KK Downing, Ian Hill en el bajo y Dave Holland en batería. Decepcionados con el arte de tapa de Point of Entry, decidieron dejar de trabajar con el diseñador polaco Czesław Saibo, creador del arte de British Steel y forjador del logo más reconocido de la banda, y contrataron al ilustrador canadiense Doug Johnson, quien se inspiró en imágenes art deco, futuristas y el arte pop. Johnson, además de reversionar el logo de la banda, diseñó un ave rapaz metálica aerografiada llamada The Hellion, como la canción que abre el disco. Con el arte de tapa, Judas Priest quería moldear la idea de una venganza musical en el águila que grita y ataca. En la contraportada, para explicar la figura del águila y construir su mito de origen, versaba la frase: desde una tierra desconocida y por medio de cielos lejanos, llegó un guerrero alado. No quedaba nada sagrado, nadie estaba a salvo de The Hellion, ya que proliferó su grito de batalla, clamando venganza. Johnson siguió trabajando con Judas Priest en los discos venideros, que fueron Defenders of the Faith en 1984 y Turbo en 1986. Bueno, ya entrando en lo que sería la parte musical, el álbum consta de 10 canciones y bueno, el álbum arranca con el tema 1, que es The Hellion. Y bueno, este tema de Hellion, como habíamos dicho, es el nombre que ellos le habían puesto al águila ese de acero que aparece en la portada, ¿no? Y bueno, este es una intro espectacular, ¿no? El tema este en realidad es un tema cortito, más que un tema, podríamos decir que es una introducción instrumental que si vos lo pones al disco, es como que está pegado con el segundo tema, es como que es una sola cosa.
pero bueno, ahí en los vinilos y bueno, en los CD viene como un tema separado, pero en realidad es como una introducción al segundo tema que es Electric Eye. Bueno, la verdad que ese intro es memorable, ¿no? Para los fanáticos de Judas Priest, escucha ese intro, la verdad que me hacía mucho tiempo que no lo escuchaba el disco, pero hacía varios años, ¿no? Ahora lo he escuchado de vuelta para hacer este video y la verdad que hacía bastante tiempo no escuchar este disco y la verdad que cuando escucho este intro se me trae muchísimos recuerdos y claro, es un sonido que uno le lleva marcado fuego, ¿no? Esto eran de los primeros discos que uno cuando recién empezaba a escuchar metal, escuchaba mucho estas bandas y este trabajo, la verdad que es un discazo. Y bueno, este es un temazo, este es uno obviamente de los grandes clásicos de la banda, ¿no? Bueno, con ese intro, el estribillo ese espectacular, un tema bien heavy, poderoso, que la letra hace referencia a una novela de George Orwell llamada 1984, que fue escrita en el año 1947 por este autor. Esta novela es una novela política que hace una crítica a lo que era a lo que eran ciertas conductas del gobierno de la Unión, de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Incluso hay una película también que tuvo que le he visto ya hace varios años, en donde bueno, era una población que estaba muy controlada y que no tenía un pensamiento libre, ¿no? Había millones de cámaras en toda la ciudad, incluso había cámaras en su propia vivienda, ¿no? Es decir, no había un derecho a la intimidad. La gente no podía rebelarse, no tenía pensamiento propio. Y bueno, me acuerdo, tengo así algunas imágenes de que el personaje principal se encerraba en su habitación y había una parte que las cámaras no lo enfocaban y él iba escribiendo en un diario todos los pensamientos que tenía, ¿no? Había una parte que era obligatorio, una pantalla en donde se reunía toda la gente y ahí habían críticas hacia un gobierno opositor y la gente estaba obligada a escuchar y la gente estaba eufórica y te muestra cómo el sistema dictatorial, cómo manipula a la gente y todo el abatallamiento que hay sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces esta novela hacía una fuerte crítica a ese régimen. Y bueno, en esta novela es donde se basó los reality shows de Gran Hermano, que justamente es eso, poner cámaras, como era en la película, ¿no? Así que está interesante si la quieren ver ahí, creo que en YouTube anda o por ahí están en las plataformas de video, está todavía la película. Bueno, después llegamos al tercer tema que es Riding on the Wave. Tremenda la voz de Halford. Como decía en el video de King Diamond, son voces inconfundibles, ¿no? Le escuchas y sabes quiénes son, ¿no? Aparte son voces que dan cátedra, ¿no? Porque hay muchos imitadores de Halford, pero Halford hay uno solo, ¿no? Por algo es uno de los mejores, ¿no? Que es solo de viola, ¿no? No, la verdad es un temazo. Y mira, esto es como podríamos decir que es como un greatest hit, ¿no? De Judas Priest, la verdad tiene cada temazo. La verdad que muy bueno el trabajo este. Muchísimos clásicos de Judas. Y aparte son temas gancheros, temas pogueros, que vos lo escuches y como te levanta el ánimo, tienen una potencia, una furia y es un álbum como que marca escuela en todo lo que era los años 80, ¿no? Si bien ellos ya lo habían hecho en 1980 con el British Steel, siguieron esa línea con este trabajo y por algo que es un disco histórico este, ¿no? Fenomenal. Bueno, después llegamos al tema 4 que es Bloodstone. Tremendo, tiene esos riffs, esto bien pegadizo, bien contundentes. No, la verdad que es un discazo, este es un discazo. Y bueno, y este tema así transcurre a medio tiempo, pero tiene esos riffs bien poderosos, bien
bien gancheros. Como canta Halford, ¿no? Es un maestro realmente. Bueno, después llega el tema 5 que es Take These Chains. Y bueno, este es otro temazo, también un tema a medio tiempo. Y bueno, está un estribillo bien pegadizo, ¿no? Y bueno, estos temas, si bien por ahí hablan, es una letra que habla de amor. Ahí, por ejemplo, dice, el estribillo dice, sácame estas cadenas, sácalas de mi corazón. Pero un tema así a medio tiempo, pero suena heavy, no deja de sonar contundente, pesado. Y bueno, después hay una parte también ahí que dice, trato de huir, estoy atado a ti como un esclavo. O sea, un tema así como de desamor, ¿visto? Pero repito, es un tema heavy, contundente, o sea, no pierde la pesadez. Bueno, después llega el tema 6 que es Pain and Pleasure. Bueno, este tema también es como que sigue la misma línea del anterior, es un tema a medio tiempo. También tema así sentimental, podemos decir. Pero también, o sea, es un tema heavy, o sea, no deja de sonar contundente. También otro temazo, un estribillo espectacular. Y bueno, también, como decíamos, ¿no? La letra sigue la misma línea del tema anterior y dice ahí el estribillo, dice, me das dolor, pero también me das placer largo de mi vida o fuera de mi vida. Son letras así sentimentales, pero suenan heavy, con estribillos gancheros. La verdad que está muy bueno. Y bueno, después llegamos al tema 7 que es Screaming for Vengeance. Uy, este es un temazo. Y este podemos decir como que es la joya de la corona, ¿no? Y justamente es el tema que le da nombre al disco. Y como dice el título de la canción, esta es como una venganza al trabajo anterior, que era un trabajo bastante pasado por agua, bastante edulcorado. Y después vienen con este trabajo que te parte la cabeza, ¿no? No, la verdad, escucha ese intro, te hace poner la piel de gallina, ¿no? Porque si hay un tema poguero, es este. Porque la intro esa da para todo, ¿no? Qué voz que tiene Rob Halford, impresionante. Tremendo los solos de viola. Y bueno, este tema muestra cómo se tocaba el heavy en ese momento, ¿no? Que ya era, a diferencia de lo que era en la década de los 70, que era la década del hard rock, podemos decir. Aquí la diferencia es la velocidad, ¿no? Se tocaba más rápido, pero no se perdía la melodía y tenían una furia, una polenta, que justamente eso fue el siguiente paso evolutivo ya en lo que es el heavy metal como concepto, ¿no? Tremendo, no, la verdad los gritos que mete Halford, los agudos que llega, es impresionante. No, es un maestro realmente, no hay palabras, no hay mucho más para agregar. Bueno, después viene el tema 8 que es You've Got Another Thing Coming. Bueno, también este es un hit realmente, un tema simple, pero es pegadizo, es ganchero. Y bueno, como había dicho en otro video, ¿no? Pues ahí no se necesita muchas veces hacer cosas complejas, ¿no? Porque a veces que con cosas simples pueden hacer grandes canciones, ¿no? Obviamente hay bandas que con cosas complejas hacen grandes temas también. Hay de los dos polos. Pero este es un hit. Y bueno, cuando ellos presentan el tema a la discográfica, todos pensaban que los hits iban a ser temas como Electric Eye, temas como Screaming for Vengeance. Y finalmente termina siendo este tema, ¿no? Que por ahí es el más simple, pero por ahí el que más engancha a la gente, ¿no? Y bueno, ellos dicen que hay en una entrevista que este tema entró como así, de última, en la última sesión de la grabación, porque si bien era un tema que les gustaba, lo notaban muy simple. Cuando la discográfica escuchó la grabación,
deciden que ese iba a ser el single del disco y esto los tiró a la fama que ya tenían. Esto lo llevó a la estratosfera, ¿no? Un tema es un hit, es la definición de hit. Qué estribillo, ¿no? Espectacular, ¿no? La verdad escucho este tema y me traen muchísimos recuerdos, ¿no? Realmente esto es una obra, ¿no? Una obra, un clásico totalmente. No, realmente es un temazo y es un tema así que transcurre a medio tiempo, pero suena heavy, suena contundente. Bueno, y después el tema termina el tema 10 con Devil's Child. Tiene unos riffs el tema este. No, tremenda. A ver si no te enganchas con esto, no, no sé. Es un discazo, es un discazo. Bueno, tiene un estribillo obviamente espectacular. Y bueno, así se va cerrando este trabajo, ¿no? Bueno, este es el disco que más me gusta de Judas a mí, pero bueno, tiene todo lo que es la década de los 80 de Judas, la verdad que es espectacular. Discos como este, discos como el British Steel, el que le sigue, el Defenders of the Faith. Bueno, después ya llegan discos poderosos, ya más poderosos, yendo ya a un nivel más como el Painkiller. Bueno, la verdad, esta década de Judas es impresionante. La verdad que hay cada trabajo. Y no, este es un discazo, un clásico, un álbum fundamental. Y bueno, con la voz de Halford, ¿no? O sea, es una cosa de loco, ¿no? Marca escuela. Bueno, amigos, otro clásico más que pasa por Ajeno al Tiempo. Muchas gracias a todos por los mensajes, los saludos, la buena onda. Y bueno, aquí seguimos luchando por el metal en Ajeno al Tiempo. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.